Hola gente, ¿cómo les va? Perdón por la tardanza, pero estaba esperando a ver qué pasaba con Google Eat en mi canal. Si no me dejaban seguir con mi canal iba a armar uno creando historias de Goku traicionado y más fácil. No voy a hacer eso XD. Los dejo con el capítulo 30. Directo a Londres. Horas después. Goku ya había vuelto con Kara, la cual le había dado la aprobación del traje que se había comprado. Kara, por cierto, ¿tú no conoces seres poderosos? Algo similar a Daishinkan de mi mundo, dijo Goku. Bueno, los más poderosos que conozco es mi primo y tú ahora, dijo Kara sonriéndole. Goku rió nervioso a eso, él sabía que en esos momentos no era para nada poderoso. Creo que ya es hora de que vayamos a la DO, dijo Goku. Sí, es verdad, se nos hará tarde, dijo Kara. DO. Goku, junto a Kara habían llegado a la DO para estar listos para irse a la gala. Bien, supongo que cada uno sabe cómo tiene que actuar, ¿verdad? Dijo Jon. ¿Pero no íbamos a una gala y a proteger a Lena? Inquirió Goku confuso. Todos rieron. Es una manera de decir que hagamos bien lo nuestro, dijo Kara riendo. En eso llegó Alex haciendo que todos las miren. Hola, lamento llegar tarde, es que estaba arreglando algunas cosas con Maggie, aclaró Alex dándole una sonrisa a Goku. Bárbara, que estaba en el lugar, al percatarse de algo en su teléfono, se acercó a Goku. Goku, tenemos que ir a buscar unos papales que le tengo que llevar a Lena, dijo Bárbara dándole una mirada de que le siga la corriente. Goku la observó y entendió, por lo que asintió y con eso se teletransportó. Cerca de la comisaría. En una limusina iba la líder de Cadmus, la cual acababa de asesinar a sus matones a sueldo. Sabiendo que se estaba por salir con la suya, su limusina en esos momentos dio una frenada en seco. ¿Qué sucede?, preguntó la líder, notando que su chofer estaba completamente inconsciente. Ella salió y pudo ver una abolladura en la parte frontal del auto, y a un Kakaroto de brazos cruzados, tan intimidante como siempre. Bueno, ¿y a qué debo que de gratis me destruyas la limusina? Animal, dijo la líder. No solo decidí aterrizar y por casualidades de la vida no vi tu auto, Lilian, dijo Kakaroto de manera seria. Lilian tembló al ver cómo por los huecos de la máscara, en donde se mostraban los ojos, vio cómo estos pasaron a un turquesa potente. Ella se recompuso. Así que ya lo sabes, ¿y qué vas a hacer? ¿Matarme y hacer tu justicia? Me gustaría ver qué tipo de justicia hace el alienígena que vino hace poco y hizo temblar las ciudades más veces que las peleas que tuvo la chica de acero, dijo Lilian. Curioso que me lo diga la persona que acaba de matar a sus ayudantes hace unos momentos, dijo Kakaroto. Oh, veo que te diste cuenta, dijo Lilian. Por más que quiera llevarte así a la justicia, no vine por eso, vine a decirte que detengas toda esta estupidez que estás haciendo y que liberes a un tal Danvers, dijo Kakaroto. Puedo suponer que vienes de parte de la gente del FBI, todo concuerda, dijo Lilian con una sonrisa burlona. No veo el chiste, dijo Kakaroto. En primero, ustedes los alienígenas serán los primeros en terminar mal. Una vez que me deshaga de Super Girly y de todos los demás, mataré a cada familiar de ellos por apoyarlos y estar en mi contra, dijo Lilian. Lilian de un segundo a otro cayó de cara al suelo, elevando la vista vio una aura dorada, esos ojos turquesa nuevamente, su capucha a punto de salir a flote pero no lo hacía. Kakaroto, luego de romper el motor de la limusina, se acercó a Lilian en el suelo. Provengo de un mundo, donde un amigo decía, si haces enojar a un Saiyajin, puede ser lo último que hagas en tu detestable vida, dijo Kakaroto con una voz que haría sorprender hasta el mismo Vegeta. Kakaroto se levantó, aún manteniendo la presión en el ambiente. Yo que tú me rendiría, y lo haría por tu hija, que parece que quiere hacer las cosas bien, y por una mediocre como tú, sería triste arruinar eso, dijo Kakaroto de espaldas. Eso tocó algo nervioso en Lilian. Eres un simple alienígena más en la lista, no te atrevas a hablar de mi familia y de lo que puedo hacer con ella.
como tú hablas de mi familia, supongo que tú también tendrás a alguien querido en este mundo, y pobre de ti si lo descubro, dijo Lilian, que aún por dentro estaba temblando, pero el tema sobre su familia había tocado un tic. El ambiente se sintió más pesado y parecía un sauna con temperaturas a más de 50 grados. Un arranque de ira más que desates ahora, y yo no sería responsable de ver cómo tu cuerpo explota por la presión que ejerzo. Y una última cosa, tus comunicaciones ya no funcionan, dijo Kakaroto y con eso desapareció. Lilian aún estaba en el suelo, todo lo que pasó fue abrumador para ella. Por otro lado, Bárbara a través del comunicador estaba junto a Dima, las cuales habían escuchado todo, ellas estaban en línea justamente para dictarle las palabras que Goku tenía que decirles, pero ante tal comportamiento ambas quedaron impresionadas y hasta abrumadas por el cambio de voz de Goku, el cual aparecía en esos momentos, delante de ellas. «Wow Goku, me intimidaste hasta a mí», dijo Bárbara impresionada. «Y que lo digas, cuando no conocía ese lado tuyo», dijo Dina. Goku se sacó la máscara y la capucha, sonriendo ante lo que las chicas decían. «Eso me prende», dijo Dina, haciendo que Bárbara la mire y Goku deje de reír. Gala de presentación. «Wow, esto es muy lujoso para mí», dijo Goku mirando para todos lados. Kara lo vio y rodó los ojos. «Goku, eres multimillonario y dices eso», dijo Kara. Yo solo entreno Kara, tampoco es que me interese mucho el dinero, dijo Goku. Kara lo miraba incrédula, ella claramente sabía que Goku no era de esos que le gustaba el dinero, pero aún así era raro escucharlo. Solo espero que el pingüino, ni la líder de Cadmus vengan a interrumpir esta gala, dijo Kara mirando hacia todos lados. Tranquila Kara, si llegan a aparecer los detendré en segundos, dijo Goku dándole una sonrisa. Te dije que tu sonrisa me encanta, dijo Kara tomando su mano. Goku rió a eso. Monel, debes de dejar de tomar fotos a todo lo que ves, dijo Bárbara negando con la cabeza. Bueno, tú déjalo, dijo Win. Esa cámara se la diste tú, o sea que es tu responsabilidad, dijo Bárbara. Sí, como sea, oigan, esos de ahí no son Goku y Kara, dijo Dina empujando a las personas que le obstruían el paso. Sí, y parece que ya nos vieron por tu alboroto, Dina, dijo Bárbara. En eso, Goku y Kara se acercaron al lugar. Hola chicos, ¿cómo están?, dijo Kara. Hola, se ven muy bien, dijo Bárbara sonriendo. Gracias, ustedes también, dijo Goku. Por cierto, ¿qué está haciendo Monel?, preguntó Kara. Bueno, le di una cámara y se está entreteniendo, dijo Win. En eso Monel apareció delante de Goku y Kara. Digan, sexo, dijo Monel, haciendo que todos los miren y que las chicas se apenen, mirando para otro lado. Monel tomó la foto a la pareja y se fue del lugar, sin tiempo de que Kara lo detuviera. Monel hará que me salgan canas verdes, dijo Kara suspirando y haciendo reír a los demás. Veo que su alumno no les hace mucho caso que digamos, dijo Alex llegando al lugar. Estamos todos, por lo que parece, dijo Bárbara. Sí, y ya que lo estamos, tenemos que estar al tanto de ver si alguien tiene un arma alienígena, dijo Win. Correcto, pero nosotros iremos con Lena, que nos está esperando, dijo Bárbara mirando a Goku. Goku asintió. Bueno, nosotros esperemos que nuestra gala termine bien, dijo Bárbara. Sí, mientras yo no tenga que hablar y pueda disfrutar de la comida, dijo Goku caminando. Bárbara rió, para su suerte ella sabía cómo manejar a los empresarios, porque si dependiera de Goku. Pero bueno, miren a quién tengo enfrente mío, dijo Lena sonriendo. Hola Lena, dijo Goku sonriendo. Hola Lena, ¿cómo estás?, dijo Bárbara. Muy bien, Goku, un consejo, continúa con esa sonrisa encantadora. Solo ten cuidado con las mujeres, yo soy controlada, pero no puedo decir lo mismo de las demás, dijo Lena. Goku se acercó al oído de Bárbara y le susurró. ¿Qué quiso decir?, preguntó Goku. Bárbara solo puso su mejor sonrisa, para que Lena no notara la pregunta. En eso Super Girl apareció frente a ellos. Hola, Super Girl, veo que vienes sola, ¿y Kakaroto?
Preguntó Lena. Bueno, él está mirando la situación desde el cielo, y yo me quise acercar a saludar, dijo Super Girl. Está bien, de todas formas déjame presentarte a mis amigos, falta Kara que no sé dónde está. Él es Son Goku, y su amiga Bárbara Gordon, dijo Lena. Es un gusto conocer a la prima de Superman, dijo Bárbara sonriendo. Igualmente es un gusto conocerte, dijo Goku, sintiéndose algo raro al decir eso. Super Girl solo les asintió. Los héroes son tan serios, dijo Lena. La pista de baile en eso se prendió para dar pasos a los invitados. Bárbara vio como la mayoría iba a bailar y por unos segundos pudo recordar cierto Robin, que ahora no se dedicaba al bien. No sé bailar y no me gusta, pero veo que necesitas despejar, dijo Goku tendiendo su mano con una sonrisa. Bárbara lo vio y se sorprendió, lo menos que esperaba era que Goku viniera y le diera la mano para un baile. Claro, respondió Bárbara. Ambos fueron al centro y comenzaron por colocarse bien. Solo sígueme, ya de por sí es raro que tú me saques a bailar, dijo Bárbara sonriendo. De acuerdo, solo trataré de no pisarte, dijo Goku. A unos de los costados se encontraban Alex, junto a Win, Monel, Dina y Kara que acababa de llegar. ¿De qué me perdí?, dijo Kara. Nada, Goku optó por invitarla a bailar a Bárbara, pero se ve que no sabe bailar, dijo Alex riendo. Kara los vio y sonrió. ¿No vas a ir a reclamar lo tuyo?, dijo Monel. Bárbara y yo, somos amigas, no tengo por qué hacer eso, aparte parece que se divierten, dijo Kara. Aguarden un segundo, dijo Win, yendo a por una persona. James, ¿no viniste aquí a hacerte el héroe?, dijo Win, con un tono de pregunta y amenaza. Tranquilo, solo vengo a pasarla bien, dijo James. Justo en ese momento una explosión se escuchó en el lugar, donde salieron 3 sujetos con armas alienígenas. Pero miren cuánta planta veo aquí, dijo uno de los sujetos. Parece que te equivocaste de fiesta, dijo Lena que se puso al frente. No lo creo, princesita. Se los pondré muy simple amigos, entreguen cada perla, anillo, reloj y billetera, y nadie saldrá herido, dijo el asaltante. ¿Algo más quería?, preguntó Goku que aún estaba al lado de Bárbara. Goku, ve, dijo Bárbara. Pero, ¿y tú?, dijo Goku. Qué tierno, pero recuerda que son humanos, puedo con ellos, dijo Bárbara. De acuerdo, dijo Goku que se fue del sitio. ¿Creíste que no vendría?, dijo Super Girl detrás de un sujeto. Contaba con eso, respondió el asaltante disparando el rayo contra Super Girl que lo aguantaba, pero fue enviada al piso por el arma de gravedad de otro sujeto. Solo esperaba a tu novio, Kakaroto, que al parecer se acobardó, dijo el segundo asaltante. Sí, creo que te equivocas, dijo Kakaroto, flotando. Bueno, si ya tiré a uno, el otro será más de lo mismo, dijo el sujeto. El hombre del pingüino levantó el arma, listo para darle a Kakaroto. Yo que tú no haría eso, dijo Kakaroto negando con un dedo. Ok, intentó decir el sujeto, pero Kakaroto hizo explotar las armas con sus ojos. Sigues tú, dijo Kakaroto, viendo al pingüino el cual estaba aterrado. Oye Kakaroto, creo que podemos llegar a un arreglo, dijo el pingüino con miedo, ya que lo tenía a Kakaroto enfrente. ¿Por qué está temblando?, pensaba Kakaroto. Solo no causes más problemas, dijo Kakaroto. Ja, toma esto, gritó el pingüino lanzando un disparo de su paraguas, directo al rostro de Kakaroto, rompiendo en el proceso parte de la máscara de este, en la cual se podía apreciar el ojo. Cobblepot vio aquel ojo que pasó a un turquesa brillante, haciendo que se quede estático en el lugar. Está bien, volveré a Gotham a molestar a Batman, me iré de National City, dijo Cobblepot. La idea es que no molestes a nadie, dijo Kakaroto. A alguien tengo que molestar, dijo Cobblepot. Kakaroto solo negó con la cabeza, en su pensar todavía no se había cruzado con ningún ser lleno de maldad, como pudo ofrecer. En la azotea. ¿Me escuchas? Sí, ¿viste algo?
Bueno, solo he visto unos ojos turquesa cuando Cobblepot le rompió la máscara. Ya es algo. Siempre tan amable conmigo, Bruce. Horas después de la gala. La presentación fue todo un éxito, junto con la presentación de la empresa de Bárbara y Goku, explicando su tecnología y el funcionamiento de la misma. Claro que Goku solo miraba al público y sonría, ya que él no había estudiado nada para decir. Día siguiente. Buenos días, dijo Kara entrando a la sala donde dormía Monel. Yo no. Voy tarde al trabajo, dijo Monel. No, te despidieron, dijo Kara. No estoy seguro de que mi destino fuera ser interno, dijo Monel. Si yo creo lo mismo, dijo Kara. ¿Estás molesta conmigo?, preguntó Monel. Creo que siempre estaré algo irritada contigo, dijo Kara. Sí, yo creo lo mismo, dijo Monel. Cuando yo llegué a este mundo, no sabía qué hacer, tuve una familia que me ayudaron a tomar mis decisiones y quise imponer eso en ti. Pero me di cuenta de que eso no estaba correcto, Goku y mi hermana me hicieron darme cuenta de eso. Solo quería a alguien a quien guiar, ya que nunca pude hacerlo con mi primo, pero tú puedes cuidarte solo, también nos tienes a Goku y a mí, dijo Kara. Entonces ya no tengo que trabajar, inquirió Monel. Definitivamente tienes que hacerlo, dijo Kara arruinando la expectativa de Monel. Al día siguiente, noche. Vamos, nuevamente, dijo Goku, esquivando un ataque de Kara. Kara, que había caído al suelo, se movió a super velocidad, provocando que Goku coloque los brazos en X para bloquear el golpe de Kara. Eso ya está mejor, dijo Goku sonriendo. Sé que puedo mejorar más, dijo Kara sonriéndole. Sí, yo también creo eso, creo que los kryptonianos son bastante fuertes, al punto que creo que si peleara en serio, tendría que ir con mi fase God de primeras, para ganar sin poner en riesgo mi vida, dijo Goku. Qué buenas expectativas nos tienes, dijo Kara. Prueba a atacarme con tu visión calorífica, dijo Goku. Está bien, lo haré lo más poderoso que pueda, dijo Kara. Quiero aclarar una cosa, y es que los personajes de la serie de Super Girl no son para nada poderosos, por eso si quiero usar a una Kara poderosa, usaré luego alguna de un cómic. Al igual que otro personaje. Kara lanzó su ataque, haciendo que Goku, al ver que iba en serio, elevara su poder de gran manera para recibir el ataque. Al recibir el ataque, se pudo ver los brazos de Goku rojos como manzana. ¿Eso dolió?, dijo Goku. ¿Solo te dolió?, preguntó Kara incrédula. Bien, vamos a ver tu defensa, prepárate, dijo Goku. Kara hizo lo indicado y se puso en pose de pelea. Goku, al ver que ya se puso en guardia, se preparó para atacar, aunque la guardia de Kara no fuera la mejor. En un rápido movimiento, Goku apareció a un costado de Kara, lanzando una patada, la cual Kara bloqueó con esfuerzo. ¿Qué tal si aumentó la fuerza?, dijo Goku, que aún tenía su pierna chocando con los antebrazos de Kara. Ella abrió los ojos al escuchar eso, para que lo siguiente que viera, fuera ver a Goku pasar al Super Saiyajin y arrojarla con gran fuerza. Diablos, es como si su fuerza aumentara 50 veces de golpe, dijo Kara sobándose los antebrazos. Es lo que hace, dijo Goku con una sonrisa. Yo creo que deberíamos ir a comer algo, estuvimos practicando bastante, dijo Kara. Goku iba a negarse, ya que quería seguir entrenando, pero su estómago dijo todo lo contrario. Y por lo que veo, tú también tienes ganas de ir a comer, dijo Kara riendo. De acuerdo, pero después volveremos a entrenar, dijo Goku. Si también podemos entrenar de otra manera, dijo Kara con una sonrisita inusual. ¿Otra manera?, preguntó Goku de manera curiosa. ¿Conoces el cardio?, dijo Kara sonriendo. Goku negó con la cabeza. Al día siguiente. Estación Ártica de Investigación. En una estación de investigación se podía ver cómo dos científicos estaban examinando a un lobo, el cual estuvo congelado en el hielo por más de 5000 años. Los doctores, al entender eso, le hicieron un par de pruebas y notaron que el mamífero seguía vivo. ¿Qué rayos sobrevive 5000 años?, dijo uno de los científicos.
Además de un parásito, dijo un científico. Mientras le metía su mano en los intestinos para verificar su estado, hasta que algo dentro de este comenzó a jalarlo, no permitiendo que éste pueda moverse y empiece a desesperarse. Escuchándose su grito como último signo. Con Goku y Kara, Goku estaba abriendo los ojos, relamiéndose los labios, sintiendo un sabor que no le gustó. Definitivamente el vino no me gusta, dijo Goku disgustado. Girando su cabeza hacia la derecha, pudo ver a Kara, la cual aún estaba en el quinto sueño. O eso parecía, ya que comenzó a abrir los ojos. Amor, es raro que estés despierto antes que yo, dijo Kara. Bueno, me despertó más el sabor a vino que me quedó en los labios, dijo Goku. Había que ponerle color al ambiente. Por cierto, ¿qué tal el cardio?, dijo Kara con una sonrisa atrevida. Creo que creé un monstruo, dijo Goku nervioso. Creo que el monstruo aquí eres tú, aún no sé si me puedo mover bien, dijo Kara sonriendo. Vamos a cortar este tema, y vamos a desayunar, dijo Goku levantándose. En eso un mensaje de Bárbara llegó. Goku tomó su teléfono y lo leyó. Parece que hoy tendré que irme, dijo Goku. ¿Sucede algo?, preguntó Kara vistiéndose. Al parecer tenemos una junta de la empresa en Londres, y tengo que acompañar a Bárbara y Dina, dijo Goku. Oh, ya veo, está bien, suerte con eso, dijo Kara tomando una rebanada de pan. Aún no entiendo por qué tenemos que usar un avión y no quieren que las teletransporte al sitio, dijo Goku, que aún estaba hablando por teléfono. Goku, no es normal que 3 personas aparezcan de la nada en mitad de Londres, dijo Kara. ¿Tú crees?, dijo Goku. Bárbara, Dina y Alex estaban platicando juntas, en la sala de entrenamiento, ya que estaban practicando el estilo tortuga que Goku les había dicho. Para esto ellas tomaron prestadas unas pesas, las cuales eran regulables. Esto las había ayudado a ser más rápidas, incluso Bárbara y Dina estaban asombradas que el entrenamiento de Goku diera unos avances rápidos. Aún no puedo creer lo que progrese, dijo Dina, dando una patada. Tampoco es para tanto, solo llevamos días, aunque siento que podría patearle el culo a cualquier Robin, dijo Bárbara sonriendo. ¿Dónde estarán aquellos dos?, se preguntaba Alex. ¿Quién sabe?, dijo Dina. En ese mismo momento Goku y Kara aparecieron en el lugar, asustando a las chicas. Dios, gritó Alex. Sí, yo ya me acostumbré, algo, dijo Bárbara tomándose el pecho. Hola chicas, dijo Goku sonriendo. Goku, ya te he dicho que por el amor a mi corazón, no hagas eso, dijo Bárbara. Yo le dije que no lo hiciera, dijo Kara. Por cierto, ¿dónde estaban?, dijo Alex. Desayunando, dijo Kara nerviosa. ¿Se sentían mal del estómago? ¿Qué tardaron tanto?, dijo Dina. Para nada, tengo hambre, dijo Goku tocándose el estómago. ¿Y Monel?, habló nuevamente Goku. Bueno, él está en su habitación, lo echaron nuevamente de su empleo, dijo Alex. Goku suspiró junto a Kara. ¿Quieren que hable con él?, preguntó Goku. No, no es necesario, dijo Kara. Hotel National City. ¿Cuántas noches se van a quedar, señores?, inquirió el recepcionista. Dígame Dick, dijo el ahora reconocido como Dick. Jason, dijo su compañero. Nos quedaremos 3 noches, dijo Dick. De acuerdo. Tengan, estas son las llaves de sus cuartos, dijo el recepcionista. Qué molestia, tendré que estar en una misma habitación, dijo Jason. No vinimos a darnos los lujos, vinimos a llevarnos a Cobblepot y ver qué está pasando con el nuevo alienígena que está en National City, dijo Dick, teniendo la mejor paciencia del mundo al tener como compañero a Jason Todd. Como digas, es solo otro alienígena que tan solo hay que encontrarle una debilidad, dijo Jason. Dick lo ignoró y prendió su computadora para contactarse con Bruce. Hola Bruce, ya estamos en un hotel, dijo Dick. Bien, traigan de vuelta a Cobblepot lo más rápido posible, no lo quiero en las prisiones de allá, dijo Bruce. Sí, lo haremos, dijo Jason de fondo.
Procura que en dado caso que se encuentren con el nuevo alienígena, Jason no haga una estupidez, no sabemos de qué es capaz aquel sujeto, dijo Bruce. Dick asintió a través de la webcam. Y con eso dicho, la llamada terminó. Y ahora en esta historia soy el chiquillo rebelde, dijo Jason. Por eso estoy a cargo, dijo Dick sonriendo. Que te den, respondió Jason. Horas después. Goku, Bárbara y Dina. Aeropuerto. Achuru, estornudó Goku. Goku, no es momento para resfriarse, estamos por subirnos a un vuelo, dijo Dina. No, creo que están hablando de mí, dijo Goku limpiándose la nariz. Bueno, subimos, dijo Goku caminando al avión. Qué prisa que me lleva, dijo Bárbara. Ya en vuelo. Y ya que estamos, ¿por qué no puedo conocer a Batman? Si ya conocí a Clark, preguntó Goku. Son dos personas distintas, Goku, dijo Bárbara. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó Goku. Batman es una persona que intenta mantener todo bajo su control, y cuando digo todo, es todo, dijo Dina. Ya veo, aunque no creo que sea así conmigo, dijo Goku sonriendo. No lo sé, no tentaría a la suerte, dijo Goku. Tienes que tomar un poco en cuenta lo que te he dicho sobre los compañeros que tuvo Batman, dijo Bárbara. Sí, sobre los tres Robin, recuerdo lo que me dijiste, dijo Goku pensativo. Ya ha pasado más de un mes, desde que has llegado a este mundo, dijo Dina con una sonrisa. ¿Ya? ¿Cómo pasa el tiempo?, dijo Goku. Sí, es verdad, cuando volvamos te haremos una fiesta, dijo Bárbara. Goku sonrió a eso. Bárbara por un lado estaba divagando si preguntarle algo a Goku. Goku, ¿te puedo hacer una pregunta?, preguntó Bárbara. Goku se confundió por la repentina pregunta. Claro, respondió Goku. Recordando el último mensaje de Bulma. Eso hizo que Goku prestara más atención de manera seria. Dina por su lado notó el cambio de humor de Goku y no quiso acotar nada. Viendo tus recuerdos, siempre pude notar cómo transmitías esperanza, y quería saber si tú notabas eso, dijo Bárbara. Goku lo pensó y para ser sincero nunca lo había pensado. Pues la verdad nunca lo había notado, dijo Goku. Pues a mí me dio curiosidad saberlo porque recordé a Trunks del futuro y como de primeras llegó y depositó toda confianza en ti, ni siquiera en su mismo padre lo hizo, dijo Bárbara. Lo único que recuerdo es que fue por voluntad de Bulma del futuro, supongo que confiaba en que yo acabara con el mal y nada de eso se volviera a repetir, dijo Goku. Eso es algo que transmites, dijo Bárbara sonriendo. ¿Transmito el qué?, preguntó Goku. Tranquilidad, confianza, creo que puedo dar la palabra de Dina y decir que en estos momentos sabemos que todo está en paz, y tan solo por tenerte a nuestro lado, dijo Bárbara. Sí, concuerdo, dijo Dina tan tranquilamente. Goku solo dio una simple risa. Es bueno escuchar eso, solo espero cumplir con lo que esperan, en este mundo no hay esferas del dragón que nos salven, dijo Goku. Tenemos al ser que hizo que los dioses se pusiesen de pie, no tienes por qué preocuparte, dijo Dina. Si supieras, pensó Goku mirando por la ventana. Dejando eso de lado, ¿entonces no podré acercarme a Batman?, preguntó Goku. Ambas mujeres negaron con la cabeza. Una última cosa, trata de no coquetear con Diana, recuerda cara, dijo Bárbara riendo. En simple palabras no le sonrías, dijo Dina. Goku se confundió. Al menos que la quieras desnuda enfrente tuyo, dijo Dina. Dios, exclamó Bárbara mirando por la ventana.